Jesús de Nazaret se distinguió tanto por sus enseñanzas como por su práctica de la fe. Sí, Jesús era un gran maestro. Sí, Jesús hablaba con autoridad sobre temas espirituales. Sí, Jesús hacía milagros que maravillaban aún a sus enemigos. Empero, también se distinguió por la manera tan sencilla y directa como se relacionaba con todo tipo de personas, aun con aquellas que la sociedad no consideraba como plenamente humanas. La humanidad del otro, ese es nuestro tema aquí en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Ya sé, probablemente le confundí al decir plenamente humanas. ¿Qué quiero decir con esta enigmática frase? En el mundo antiguo, donde se practicaba la esclavitud, la servidumbre y el vasallaje, los filósofos debatían si las personas que pertenecían a las capas más bajas de la sociedad eran humanas. Por ejemplo, se debatía si los esclavos tenían alma. Del mismo modo, se debatía la plena humanidad de quienes padecían enfermedades crónicas, ya que se veían como personas asediadas por las fuerzas de la muerte. Por ejemplo, en las sociedades judías del tiempo de Jesús, se debatía hasta qué punto un leproso era todavía un hombre, al punto que algunos rabinos afirmaban que era un muerto que todavía caminaba. Cuando estudiamos los evangelios de Jesús, tenemos que leer entre líneas para ver las consecuencias prácticas de este debate. Sin embargo, los estragos sociales causados por esta discusión filosófica son claros. Se cuestionaba la plena humanidad de la mujer. Se cuestionaba la plena humanidad de las personas extranjeras. Se cuestionaba la plena humanidad de las personas sometidas a la esclavitud y a la servidumbre. Se cuestionaba la plena humanidad de las personas enfermas, particularmente de quienes padecían enfermedades crónicas o incurables. Y también se cuestionaba la plena humanidad de aquellas personas consideradas pecadoras por el judaísmo rabínico. Jesús de Nazaret, como un buen hombre judío, conocía todas estas trabas sociales. Sabía que, dependiendo de factores tales como el género, la condición de salud, el empleo, el trasfondo religioso y hasta la etnicidad, una persona judía podía ser catalogada como alguien con mancha leve o mancha grave. Jesús sabía que había personas intocables en la sociedad, tales como los leprosos, las prostitutas y los recaudadores de impuestos para el opresivo imperio romano. Aún sabiendo todo esto, Jesús toma la opción de transgredir las barreras sociales, relacionándose con todas aquellas personas que la sociedad de su época consideraba como inferiores, subhumanas o subalternas. Jesús se relacionaba con mujeres, como podemos ver en Lucas 10, 38 al 42, el texto que nos habla de Jesús visitando a Marta y a María. También hablaba con mujeres en público, como en Juan 4, del 1 al 42, y su encuentro con la mujer samaritana. Y hasta las aceptaba como discípulas, como vemos claramente en Lucas 8, del 1 al 3, que tiene una lista de mujeres que seguían a Jesús. Jesús también se relacionaba con personas extranjeras. Eso lo podemos ver en textos como Lucas 17, del 11 al 19, donde Jesús sana a 10 hombres leprosos, uno de los cuales era samaritano. Y también en la niñez de Jesús, Mateo capítulo 2, vemos cómo Jesús recibió la visita de unos hombres extranjeros, a quienes la Biblia sencillamente llama magos, y cómo, escapando
de la violencia que había en Judea, José lleva a María y al niño Jesús a Egipto. Jesús también hablaba con mujeres de otros países, como podemos ver en el texto que nos habla de la curación de la hija de una mujer cananea en Mateo 15, 21 al 28. Y Jesús hasta sanó a personas del círculo familiar de militares romanos, como podemos ver en Lucas 7, del 1 al 10. Jesús se relacionaba con los esclavos y con los siervos que formaban la masa del pueblo. De hecho, esos vocablos, siervo, pobre y esclavo, en conjunto aparecen más de 100 veces en los evangelios. Jesús se relacionaba con personas enfermas, como podemos ver en Marcos capítulo 1, versículos 32 y 34, que describe cómo le llevaron varias personas enfermas a Jesús para que las sanara. Jesús hasta trataba a personas con condiciones terribles que no tenían tratamiento ni cura en la época. Por ejemplo, Jesús se relacionaba con personas leprosas, como podemos ver en Marcos 1, 40 al 45. Jesús resucitó al hijo de una mujer viuda en la ciudad de Naín, como nos dice Lucas 7, del 11 al 17. Jesús sanó a personas que no podían caminar por muchos años, como el caso del hombre paralítico en Juan 5, del 1 al 15. Sanó a un hombre que había nacido ciego, Juan 9, del 1 al 12, y también resucitó a su amigo Lázaro, como nos dice Juan 11. Jesús se relacionaba con personas consideradas como pecadoras, como nos dice Mateo 9, del 9 al 13, al punto que era llamado amigo de pecadores. Y eso aparece en Mateo 11, 19. Jesús se relacionaba con personas de todas las capas sociales, sin tomar en consideración las manchas que la sociedad usara para catalogarlas. Jesús se relacionaba con hombres y mujeres, con personas enfermas y sanas, con ricos y pobres, con personas empleadas y desempleadas, con esclavos y libres, con personas judías y extranjeras, con amigos y hasta con enemigos. En resumen, Jesús se relacionaba hasta con las personas que la sociedad consideraba intocables, porque esa sociedad cuestionaba su plena humanidad. Para decirlo de manera positiva, Jesús afirmó la plena humanidad de toda persona, aun de aquellas rechazadas por la sociedad. Recuerde que para más información puede visitar drpablojimenez.com, drpablojimenez.com. ¿Por qué la actitud de Jesús ante los demás es tan importante? Porque todo movimiento que fomenta el odio, la discriminación y el rechazo niega la plena humanidad del otro para justificar sus acciones. ¿Quieren algunos ejemplos? Los europeos que conquistaron América negaron la humanidad de las comunidades indígenas. Los promotores del movimiento esclavista negaron la humanidad de las comunidades africanas. Y el movimiento nazi negó la humanidad de las comunidades judías, entre muchas otras. Esta corta lista recalca una gran verdad. Los movimientos políticos y sociales que fomentan el odio cuestionan la humanidad de los demás para justificar tanto sus discursos de odio como sus actos de violencia. El racismo que nos divide hoy también está predicado sobre la negación de la humanidad del otro. El odio que consume a las personas racistas les lleva a justificar el maltrato de niños y niñas, de hombres y mujeres, de ancianos y de ancianas. Esto me lleva a plantear una serie de preguntas, y lo hago con mucho respeto. ¿El feto que se desarrolla saludablemente en el vientre de una madre es un ser humano? ¿La niña que cruzó la frontera entre Estados Unidos y México de la mano de su madre es humana? ¿Las personas adultas que entran ilegalmente a otro país son humanas?
El chico que está preso por haber cometido un crimen es un ser humano. La mujer reducida a practicar la prostitución por un proxeneta es humana. El criminal convicto que espera la pena de muerte es un ser humano. Y el anciano que espera la muerte en un hospicio es un ser humano. Ven que este debate no es tan fácil. Estoy seguro que algunas de mis preguntas han levantado objeciones en su mente. Sí, son humanos, pero aún las personas más liberales justifican la muerte de alguien y aún las más conservadoras justifican el maltrato de alguna otra persona. El debate es difícil, pero es necesario. Tenemos que hablar de estos temas, porque tanto ustedes como yo formamos parte de sociedades que justifican el maltrato y aún la muerte de los demás, cuestionando su plena humanidad. Hablemos de estos temas con mesura, antes de que alguien decida que usted y yo no debemos vivir porque no somos seres humanos. Sobre todas las cosas, sigamos el ejemplo de Jesús de Nazaret, quien siempre afirmó la plena humanidad de los demás. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.